En estas elecciones tú eliges blanco, negro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas? ¿No lo tienes claro? En Rincón Político debatiremos quiénes pueden ser los más fuertes, los que luchan, los que mirarán por nuestro bienestar, por nuestros intereses. Muchos son los pueblos y barrios que se sienten abandonados. Nosotros preguntamos, usted nos aclara el sistema. Esta vez que no te la cuelen. Lo que ayer fue una llama, en el futuro te puedes quemar. Rincón Político. Bueno, pues un viernes más, como siempre, aquí en esta zona particular del charco de San Ginés, ya no en el Moé, porque ha modificado un poco este establecimiento su nombre y pasa a llamarse Magui, ¿no? Pero desde hace mucho tiempo venimos en esta terraza en particular realizando lo que es el programa Rincón Político, y un programa que se creó en su momento pensando en esta campaña que se celebra el próximo 28 de mayo para llevarles a ustedes pues un poquito lo que nos ofrece los diferentes candidatos que se van a presentar a las distintas instituciones oficiales, como puede ser el Ayuntamiento, Cabildo y el propio Gobierno de Canarias. En este momento nos queremos dar un saltito al norte para hablar, como siempre, con el representante de Coalición Canaria y candidato al sillón de la alcaldía, don Víctor Robaina. Buenos días, caballero. Buenos días, Antonio, buenos días a todos los oyentes de Sarote TV y muchísimas gracias una vez más por invitarme a este rincón mágico. Primero porque tengo a nuestras espaldas este charco San Ginés, una referencia de nuestra isla y de nuestra ciudad, y sobre todo para compartir con ustedes pues nuestras expectativas de las próximas elecciones. Bueno, ayer ya se dio el pistoletazo de salida con esa colocación simbólica de los carteles. Ya ahora se comienza a contar marcha atrás, porque son 15 días de guerra que ustedes van a tener abiertas para conseguir ese sillón. Sí, como bien dice, van a ser 15 días intensos, 15 días de estar en la calle, de intentar convencer a los vecinos, a las vecinas, pero sobre todo anoche, como bien decías, damos ese pistoletazo de salida con esa pega de carteles inicial que hacíamos a las 12 de la noche, y a partir de ahora con mucha ilusión, con mucha fuerza, con muchas ganas, con mucho equipo, un equipo maravilloso que me acompaña, y vamos a estar en la calle, que es nuestro espacio natural donde nos sentimos cómodos. Ya me imagino que conoces todos los candidatos, la competencia que vas a tener en ese municipio. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo valoras? Bueno, nos valoramos, sí, verdad que en principio no tengo o no suelo emitir muchos juicios sobre las personas ni sobre el resto de los candidatos, pero sí creo que llevamos el mejor equipo, llevamos las mejores ideas y llevamos el mejor compromiso para que Aría pues no pierda. Primero siendo la referencia. Lo veo desde el punto de vista personal, lo veo que creo que falta a veces coherencia en política, y esa coherencia es la que vamos a intentar añadir o poner nosotros sobre la mesa para intentar no convencer, porque a veces no se trata de convencer, sino mostrar nuestras mejores galas, nuestras mejores fuerzas, para que ese público, esa ciudadanía de Aría y Aría, los ciudadanos de Aría, pues vean en nosotros esa referencia de lo que necesitaría ahora mismo. ¿Y cuáles crees tú que son las necesidades que tiene tu municipio en este momento? Bueno, son muchas, Antonio. Yo creo que la primer valía que tiene Aría son sus personas. No veo, no concibo ningún partido político que no piense en sus ciudadanos. Yo creo que esa es nuestra primera apuesta. Aría, con una ciudadanía del 20% de gente mayor, aquí creo que tenemos que tener nuestro primer foco de atención, sobre todo ayuda a esa gente mayor que están en casa, que tenemos que hacer un servicio a domicilio mucho más eficaz, tenemos que ampliar las plazas en nuestro centro de día, en esa residencia de mayores, y cómo no, también tan importante la gente mayor como esos son los cuidadores, y nos comprometemos de Coalición Canaria también poner zonas o espacios de respiro familiar para cuidar también a los cuidadores y a las cuidadoras. Luego están los jóvenes, esa parte importante que tenemos que referenciar, que tenemos que atenderlo, que tenemos que dar soluciones. Tenemos unos jóvenes de los mejores preparados de la historia, pero con un futuro muy incierto. Nos toca como instituciones pensar en ellos, intentar darle salida a esas inquietudes, primero
y las encuestas están ahí, el suicidio juvenil va en aumento, el 70% de los jóvenes se sienten en soledad, un dato muy preocupante. Supongo que las redes sociales nos aíslan cada vez más de lo que estamos viviendo y ahí es donde tenemos que focalizar. Y luego otro punto importante es un sector primario, el sector industrial, y luego tenemos una joya en Aría, que es su paisaje y que es su entorno. Tenemos que cuidarla, tenemos que hacer planes de apoyo para los pueblos y en líneas generales poner en valor, creo que nuestra seña de identidad. Somos un municipio artesano, un municipio agrícola, y esa es la referencia que no podemos perder, y sobre todo en un mundo global que a veces nos perdemos e intentamos focalizar cómo mejorar. Y creo que esa es la joya de la corona, nuestras personas y nuestro espacio natural que tenemos que cuidar. Bueno, ahí hablando de espacio natural, tiene un espacio natural, que es Puerta de la isla de la Graciosa, y es un espacio natural que viene sufriendo desde hace mucho tiempo un serio problema de masificación, ¿vale? Y ya es insostenible. Y yo creo que están pidiendo a grito a ustedes, la clase política, que intenten resolver ese problema. Un pueblo tan chiquitito no se puede movilizar tantas miles de personas diariamente sin ningún tipo de control. Ahí no se puede vivir, no se puede dormir, no se puede hacer una vida cotidiana como el resto de los pueblos de esta isla de Lanzarote. Algún tipo de solución van a tener que buscar para el pueblo de Órsola, creo. Sí, efectivamente, el pueblo de Órsola es un pueblo que está sometido ahora mismo a una gran presión, no solo turística, sino una gran presión porque es la puerta hacia la Graciosa, y recordarles que en ese puerto que hace de puente para la Graciosa, el año pasado pues pasaban unos 700.000 habitantes. Órsola no puede seguir soportando lo que es el tema de los aparcamientos, no puede soportando el peso de vehículos pesados para transportar la mercancía a la Graciosa, y sobre todo porque no les hemos dado solución. Y ahí Coalición Canaria ha asumido la parte de la responsabilidad que le toca, porque sí que hemos estado gobernando en estos 4 años y no hemos podido solucionarlo, pero en nuestra carpeta, en nuestras primeras referencias, en una de las primeras decisiones que vamos a tomar es resolver el tema de Órsola. Yo creo que necesitamos un aparcamiento externo al pueblo donde libere la presión de vehículos que soporta, y luego Órsola tiene un encanto, como bien dices, es un pueblo pesquero que ha perdido la singularidad y ahí es donde tenemos que trabajar. Tenemos también una hostelería maravillosa que también se ha visto afectada, y creo que ese es el punto también de referencia que tenemos que tomar. Tenemos que devolver a Órsola primero la esencia de pueblo, que nunca creo que tiene que haber perdido, y segundo, una calidad de vida en donde sus ciudadanos y ciudadanas se sientan cómodos y vuelvan y deseen volver a Órsola. Yo creo que estamos tomando nota y creo que tenemos la solución. Solamente necesitamos el apoyo de la ciudadanía para resolver ese tema. Yo creo que es un problema que tendrían que resolver entre dos municipios, Aría y Teguise, y además que son del propio partido, ¿no? Porque si de la misma manera que Órsola no puede sufrir esa masificación impresionante, una isla como la Graciosa, que son 3 metros cuadrados, donde vive 700 habitantes, no puede recibir 800.000. Eso es humanamente imposible. Ahí tiene que existir algún tipo de regulación y control, porque van a acabar con los dos espacios. Sí, sobre todo porque ya venimos oyendo hace mucho tiempo que la Graciosa no puede soportar más tiempo, sobre todo porque es un espacio muy acotado y un espacio muy sensible. Hay que recordar que estamos dentro del archipiélago Chinijo, el parque natural del archipiélago Chinijo, y eso es indicativo de que son espacios muy sensibles. Y la sensibilidad a veces no va con recibir de forma masiva, como no se está controlando el tema de los vehículos, no se está controlando la cantidad de gente que accede, y tenemos que poner límites a ese espacio. Pero hay algo muy importante, que Órsola de alguna forma es decir, está sometido a la misma presión, pero a diferencia de la Graciosa no recibe compensación económica por esa presión, y es entonces ahí donde creemos que tenemos que poner sobre la mesa ese diálogo que parece que tímidamente no somos capaces de afrontar, que es qué isla queremos o qué isla qué está dispuesto a Lanzarote a soportar. Y creo que ahí tenemos que ser valientes, hay que empezar a tomar decisiones y hay que empezar a pensar lo que queremos. No hay que recordar a los oyentes que estamos en una isla reserva de biosfera, y por lo tanto eso tenemos que adquirir unos compromisos
para proteger lo que nuestro legado, que es una isla en la que vivimos, y creo que ahí no estamos haciendo del nada fino. Bueno, para poder conseguir todos esos propósitos es necesario que ustedes puedan llevar también al Cabildo a vuestro candidato, en este caso que consiga la presidencia del Cabildo Insular de Lanzarote, pero a la misma vez tendrían que estar apostando por conseguir la presidencia del Gobierno de Canarias. Sería la única manera de poder llevar a cabo todos estos proyectos, ¿no? Totalmente de acuerdo. Arías es un municipio pequeño, un municipio de 5.500 habitantes, un municipio donde tiene un presupuesto irrisorio de 5.000, de 7, 8 millones de euros, y sobre todo porque ya Arías renuncia a lo que es un turismo masivo, renuncia a catalogarse como centro turístico y se centra en lo que hemos hablado, en su esencia, en ese turismo selectivo. Y creo que ahí hay una peculiaridad, es que al no tener esas entradas, como puede ser Costa Teguise, como puede ser Puerto del Carmen, lo que está claro es que no tenemos ese presupuesto que nos pueda solventar el resto de la deficiencia que tenemos. Por lo tanto, necesitamos de un cabildo fuerte que siga apoyando por Arías, y necesitamos también de un gobierno de Canarias que sirva también de correa transmisora de nuestras necesidades. Por lo tanto, vamos a seguir luchando, que no me queda la menor duda que Waldo va a ser presidir lo que es el Cabildo, y no me queda la menor duda que el próximo presidente del Gobierno Canarias va a ser Fernando Clavijo, y por lo tanto Coalición Canaria vamos a estar en los puntos más importantes, y que eso va a beneficiar efectivamente a Arías. Hay una zona especial que a mí me encantaba, y yo creo que a todos los lanzaroteños, porque era un símbolo especial para la familia, donde los fines de semana, pues, o cualquier día, entre semana, daba igual, podías ir a pasar un rato con tu familia, y de alguna manera lo tienen en este momento abandonado. Yo creo que ya tienes idea de lo que te voy a hablar. El Bosquecillo es un símbolo insular, y está totalmente abandonado. Totalmente de acuerdo, y sobre todo es un símbolo que está en Arías, pero que representa la singularidad de toda una isla como puede ser Lanzarote. Y si lo trasladamos, lo podemos trasladar también no solo al Bosquecillo, lo podemos trasladar también a una zona que bastante bien conoce, como puede ser el Chafarí o como puede ser Gallo. Es decir, Arías con un 80% de su territorio protegido, no podemos permitirnos la imagen tan penosa que está dando ahora mismo el tema del Bosquecillo, sobre todo porque sigue siendo un referente para los fines de semana, sigue siendo un referente de un espacio abierto de la naturaleza que recibe durante los fines de semana pues muchos visitantes, y no podemos permitirnos verlo en el estado que está. Por lo tanto, también uno de los compromisos que vamos a adquirir junto con la mano del Cabildo cuando esté Oswaldo Betancor es recuperar ese espacio tan emblemático y tan bonito, con unas vistas maravillosas hacia el archipiélago chiní. Y el tema sanitario, porque se ha generado una polémica con el servicio más que necesario, desde mi punto de vista, mala, de ese servicio de urgencia de 24 horas. Sí, lo que hemos dicho siempre, yo creo que toda la ciudadanía está de acuerdo, que cuando uno en las administraciones no todo es sacar, que todo saque beneficio. Yo creo que hay elementos, hay circunstancias o departamentos que no son beneficiosos, que no son para sacar beneficios, sino para prestar un buen servicio. Hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de protección, hablamos de atención a la ciudadanía, que tenemos que ofrecer esos servicios de la mejor calidad. Siempre hemos dicho que el espacio del Centro de Salud de Mala es un espacio maravilloso, un espacio que está desaprovechado, justamente se utiliza en horario de mañana, y que ese espacio se le puede dar más servicio. Hablábamos también del respiro familiar, se puede trasladar al Centro de Salud de Mala, y también pedíamos que por qué no se hacían consultas por la tarde, consultas pues, de traumatología para gente mayor o de masajistas. Sí, creo que el Centro de Salud de Mala puede ofrecer muchas posibilidades, y sobre todo porque no tenemos servicio de 24 horas. Si creíamos que podíamos, desde el Gobierno de Canarias, se podía estudiar la posibilidad de crear un servicio de 24 horas, o por lo menos lo que es una ambulancia medicalizada. Ahora mismo tiene una unidad, una ambulancia
básica, que está situada en Arrieta, pero sí creemos que se puede trasladar a Mala, porque creo que es el espacio más adecuado, y en este caso que sea medicalizada, con un médico que esté localizado a las 24 horas, y dependiendo de la urgencia se puede atender in situ en el propio centro de salud o en la vivienda del paciente, o trasladarlo directamente al hospital Molinos. Pero sí apostamos y lo llevamos dentro de nuestro programa, esa ambulancia medicalizada y un mejor servicio para el tema del Centro de Salud de Mala. Y luego, paralelo a eso, también vamos a exigir, porque así lo creemos, un nuevo centro de salud para el Daría. El Centro de Salud Daría es un espacio muy reducido, apenas ya tiene cabida para un médico y una tesis y poco más, y muy reducido. Lo que sí creemos que el Ayuntamiento tiene que poner a disposición del Servicio Canario de Salud de un nuevo espacio, y lo tenemos focalizado al lado de la residencia de mayores, para que se cree un nuevo centro de salud en Nariz. Bueno, yo supongo que a estas alturas usted ya se sabrá de memoria el programa electoral. Dígame usted, ¿qué le va a ofertar usted a ese municipio de Aría para que sus vecinos, el próximo 28 de mayo, le vote y lo elija a usted como alcalde? Bueno, como bien decía antes, primero a las personas, y la atención especial a las personas. Creo que las personas tienen que tenemos, en los momentos que vivimos, calidad de vida, la gente mayor, la gente joven, y en especial atención, reforzar los servicios primarios del propio ayuntamiento, de los servicios sociales del ayuntamiento, para atender a esas personas que post pandemia se han visto con las necesidades. Hemos visto la dificultad que tienen las familias para llegar a final de mes, Antonio, por los alquileres más caros. Vemos la dificultad de que es final de mes por el tema del agua, de la luz, porque la cesta de la compra cada vez más cara, y sí creemos, lo sabemos, porque lo tenemos identificado, gente con verdaderas necesidades. Yo creo que tenemos que atender a ese núcleo de personas, no dejarlos desprovistas, tender la mano y ayudarles. Para eso tenemos un sector primario como Jaría, y no creo que solo ha pasado en Aría, y creo que a nivel de toda Canarias, que no hemos sabido atender. Ellos han estado con la pandemia, ellos no han parado, no han suministrado los alimentos necesarios para sobrevivir de esta pandemia, pero ellos siguen con las dificultades, con la imprevista, por así decirlo, de que todo ha subido de precios para ellos, tanto el pienso para los animales como los productos fitosanitarios, cualquier historia que ellos necesiten, pues no hemos podido atender. Y sobre todo porque hay un tema que Lanzarote no ha sabido arreglar, ni a nivel del Cabildo, ni al propio Ayuntamiento, ni a nivel del Gobierno canario, que es el tema del agua. Un agua con una escasez inmensa que está metiendo a un verdadero estrés hídrico al tema de la agricultura. Yo creo que es un tema que vamos a atajar, que vamos a hacer una de las primeras ocupaciones. Y paralelo a eso, yo creo que hay términos que vienen para quedarse. Hablamos de movilidad, hablamos de sostenibilidad, hablamos de energía sostenible, y creo que esos términos tenemos que proyectarlos, meterlos en nuestra agenda y hacer por así decirlo, una hoja de ruta para el futuro, para esa área que soñamos, pues que no deje de ser y seguir en la línea de conservar nuestros espacios. Pero es tan complicado en el tema de agua del sector primario conseguir de que se realice en esa zona norte una potabilizadora. Es uno de los primeros requisitos que nos hemos solicitado, sobre todo una desaladora, desalinizadora en la zona entre Arrieta y Mala, porque esa agua de esa desalinizadora se puede ir al sector primario. A diferencia de la que se desala ahora, es que la que desala, una vez desalada, se le incluye, por el tema del consumo, una cantidad desorbitada de cloro. Ese cloro produce la sequedad del terreno y que se está atropellando el terreno. Tanto es así que dentro de 8 o 9 años nuestros terrenos fértiles los estaremos matando por el tema del cloro. Lo que decimos es que una desaladora que no se le añada cloro, se puede ir directamente al regadío, porque tendrá los productos necesarios para regar y no será tan malo para nuestro suelo. Dificultades. Yo creo que hay países más secos que nosotros, como el Golfo, la zona del Golfo, la zona de Arabia, que ellos han hecho maravillas con procesos que hoy en día están medicalizados, sobre todo porque creemos que esas desaladoras pueden tener energías renovables, como pueden ser fotovoltaicas o molinos eólicos, que no cuestan el consumo, sé que no cuestan consumo eléctrico, por lo tanto tenemos que ir apostando y siempre decimos qué tipo de isla que queremos qué tipo de isla estamos necesitando,
Y el turismo es importante porque ahora mismo mantiene casi el 80% de nuestro empleo de Lanzarote, pero hay que empezar a afianzar otros pilares diferentes al turismo, que es lo que nos dan también nuestro paisaje. Es decir, ese paisaje por el cual, que no hay que olvidar, por lo que vienen muchos de los turistas, está trabajado y propiciado gracias a los agricultores, al sector primario. ¿Y están ustedes haciendo los kilómetros que se precisan en campaña para tener esa toma de contacto directo, ya que los mítines parece ser que han desaparecido de la vida política? Pues es necesario acercarte al pueblo para que te conozcas y para que tú conozcas los problemas y lo puedas llevar en programa. Sí, Antonio, has pasado muchas campañas en tu vida y has conocido épocas donde la grabás a los músicos y nos repartíamos gorras y camisetas, y la verdad es que hemos evolucionado y eso ha ido desvirtuándose. O las redes sociales, está claro que aparecen y vienen para quedarse, y es la nueva ventana y la nueva puerta hacia el ciudadano, sobre todo a la gente joven, pero luego también es verdad que hay una ciudadanía pues mayor, que no estamos tan conectados a las redes sociales, y son las que tenemos que llegar. A esa ciudadanía pues se llega, como bien dices tú, pues en los bares, en las casas, tomándose café o tocando en ese postigo para que te abra el vecino, sobre todo que creo que es la esencia y lo bonito de seguir haciendo la campaña, ¿no? Sobre todo esa parte todavía de cercanía, donde el vecino te dice, me viene a traer el voto, pero mi farola sigue sin arreglar, o me trae el voto, y cuando me vas a arreglar, que me dices que me vas a faltar la calle y sigues mal, ¿no? Entonces yo creo que también creo que es bueno para, no solo para el que va a llevar el voto, sino para el propio ciudadano que tiene la oportunidad, primero a veces tirarnos de la oreja, en segunda veces menos, para agradecer todo el trabajo que he hecho. Pero bueno, creo que estarás conmigo que es el momento donde el ciudadano nos pone con los pies en el suelo y se nos quita un poco Es la fiesta de la democracia, la fiesta que tiene el pueblo cada 4 años, de que el político se le acerca a la puerta, porque cuando está gobernando el ciudadano acercarse a la puerta del político es complicado, pero por eso cada 4 años los recibe en su casa y tiene la posibilidad de ponerlos en su lugar. Sí, y decirle las cosas como son. Y porque ya es hora de que ustedes, la clase política, vayan entendiendo de que son trabajadores de ese pueblo, de ese pueblo soberano, que es quien cada 4 años los quita y los pone, y quien al final con su dinero les paga, ¿no? Entonces yo creo que el chip se tendría que cambiar ya de una vez, porque hay algunos que llegan y se creen dioses. Pierden el norte, como yo. Y claro, eso se tiene que acabar. Se tiene que pensar que cuando se llega a una institución es para trabajar por y para el pueblo. Sí, acabas de decir 2 referencias muy bonitas. Primero es la fiesta del pueblo. Yo creo que ahora mismo, cuando estamos viendo encuestas, cuando casi el 50 o el 45% creemos que puede haber extensiones, cuando hay casi todavía un 50% de la ciudadanía que no ha decidido su voto, es un tema para reflexionar, porque hay tantas extensiones y a veces porque los propios políticos hemos hecho méritos para eso, para que la gente deje de confiar en nosotros. Y en segundo lugar, creo que, como bien dicen, ¿no?, la ciudadanía tiene al político cercano. La cuestión aquí es que lo tiene cercano por necesidad del político de acercarse, no porque estemos en la otra parte. Y algo también muy interesante, yo creo que no tenemos que olvidar, sobre todo, no dejamos de ser sirvientes del pueblo. Qué palabra tan bonita y tan intensa a la vez, ¿no? Somos servidores de un pueblo, y en ese pueblo es el que te tienes que poner a disposición de ellos y tender la mano. A veces luego nos embriagamos con el poder, nos embriagamos con creernos otras personas diferentes, y luego nos alejamos, ¿no? Y luego empezamos a tener chofe, vamos en el asiento de atrás, y luego empezamos al móvil no a cogerlo cuando creemos que nos van a incordiar, y luego ya nos vamos poniendo en un pedestal, primero que no nos pertenece, y segundo ni que es nuestro, ¿no? Pero sí es verdad que luego la ciudadanía nos va recordando de dónde venimos, ¿no? Y eso, creo que ahí es de la misma manera que, como bien dices, te suben el pedestal, te baja. Sí. Y hoy puede ser alcalde y dentro de 4 años no. Sí. Y entonces eso se tiene que tener muy no, y luego lo que hemos tenido responsabilidades políticas, ¿no? Cuando eres responsable política, el teléfono no para de sonarte, y a los 2 días, cuando en mi caso, que nos dejan
nos dan una patada y nos echan del grupo de gobierno, el teléfono deja de sonar. Entonces, a veces miro y me habré quedado sin cobertura o se me habrá apagado el móvil. Pero no, el móvil sigue funcionando, simplemente que la ciudadanía te pone en el lugar que tienes que estar, que es pues ser un ciudadano más. Y a veces la historia, ¿no? Es duro, ¿eh? Es duro. Al final que te das cuenta que lo único que tienes es que tu camisa y tu humildad. Hay gente que perdemos la humildad por el camino, no nos queda la camisa, pero bueno, esa es ley de vida. ¿Y qué? ¿Esperas llegar a partir del 28 a ocupar un nuevo puesto dentro de ese ayuntamiento? Estaba convencido porque creo que hemos hecho un buen trabajo. ¿Cómo que estabas? Tienes que estar. ¿Cómo que no, estabas? déjame te digo ahora. Estaba convencido hasta ayer porque creo que hemos hecho trabajo, porque yo creo que, y hay un dato, Antonio, estarás conmigo, por mucho que papel que presentemos, por mucho mitin que demos, yo creo que la gente ya sabe quién cogea, de qué bata cogea cada uno. Y digo, estaba convencido porque yo creo que anoche con el tema de la pegada de carteles ha aumentado, yo creo que ha aumentado ese convencimiento, porque sí, creo que Coalición Canaria, y como siempre he dicho, haría las grandes referencias, los grandes avances, lo ha mostrado con Coalición Canaria. Es verdad, y lo hemos dicho en muchas ocasiones, y creo que también en estos micrófonos nos hemos equivocado en muchas también, y le hemos pedido disculpas. Pero igual que nos hemos equivocado, hemos acertado 100.000 veces, y por lo tanto el sello del progreso haría y lleva a Coalición Canaria, y creo que la ciudadanía va a tomar nota de ello. Yo te digo una cosa, pensar en estos momentos que la ciudadanía ya tiene decidido el voto es un error, ¿vale? Es un error, pero serio y grave además, porque en muchísimas ocasiones, la última semana, los últimos días, es cuando una gran parte del pueblo... Nos dicen las encuestas que el 45% están indecisos, y lo decidirán 45%. Lo decidirán en la última semana. Igual que también las encuestas nos dicen que va a haber una gran abstención. Ariá no ha sido nunca de grandes abstenciones, porque ha sido siempre un municipio pequeño, y lo sabes que los municipios pequeños no votas al programa político, votas a la persona, a esa cercanía. Y son datos, como bien dices tú, para tener en cuenta, es decir, sí, todavía nos queda por... Eso tienen que estar luchando hasta el último día para intentar cambiar el chip, porque igual hasta la última hora logras cambiar un voto a tu favor, ¿no? Y está claro que hay que luchar, porque hay un 40 y pico % de indecisos, y esos son a los que tienes que convencer para que te pueda llevar a la alcaldía, ¿no? Espero que el político esté trabajando hasta la última hora, pero con seriedad, con responsabilidad, porque ya las promesas acabaron. Sí. El pueblo ya está harto de promesas. Sí, el pueblo yo creo que está hastiado de los políticos que vamos, que prometemos, que decimos que vamos a hacer, y cuando se te pregunta, bueno, ¿y qué has hecho? Porque has estado, ¿no? Es difícil responder. Sí, es verdad que también luego las administraciones son tan complejas a veces que resolver a veces es muy complicado. Luego hay proyectos que no se pueden hacer en una legislatura, pero tienes que ir plantando esa semilla, ese brote, para que surja efecto a los 8 años o cuando ya no esté. Pero sí, creo que la política ha evolucionado en ese aspecto, ¿no? Hemos pasado de la promesa que promete, ¿cómo era? Como decía esa famosa frase de Adolfo Suárez, puedo prometer y prometo, ¿no? Puedo prometer y prometo, pero nunca cumplo. Sí, algo así. El problema es que hay veces que algunos creen que por meter en un programa 100 cosas va a intentar convencer al pueblo. Es preferible, en vez de 100, que meta 10, pero sí, que las haga. Claro. Y eso es lo que creo que está en el mensaje que tenemos que conseguir, que entender los que nos dedicamos a la política de la ciudadanía. Es la ciudadanía está cansada de promesas, y al final lo que quiere el vecino, Antonio, estarás conmigo, es que su calle esté limpia, que su murito esté arreglado, claro, que su carretera asfaltada, que su acera no tropiece cuando salga, y cuando vaya con su nieto, con su niño al parque, tener un parque decente, y poco más, y cuando tenga una enfermedad que lo sea atendido, y poco más, porque tampoco queremos obras monumentales, y la gente está cansada de obras monumentales. Y de derroches bestiales de la economía, que se puede invertir en cosas mejores para el pueblo. Lo que no puede entender un pueblo es de que, por ejemplo, yo esa noche en una obra de teatro me gaste 100.000 euros,
y tengo a 2.000 personas pasando miseria y auténticas calamidades. Sí. Me he gastado en 100.000 euros en 2 horas. Hay que ser coherente, hay que ser sensato y a la hora de invertir el dinero se tiene que pensar muy bien dónde se debe gastar. Totalmente de acuerdo, y no solo pensar, sino que yo creo que a veces tenemos que ser partícipe la ciudadanía de lo que queremos, y hay algo muy importante que es en política, que es escuchar, y a partir de ahí tendrás la mitad del 50% del problema resuelto. Pero a veces el político estamos, como bien dice, porque a veces la gente lo que quiere es pan y circo, o lo que queremos los políticos, ¿no? Y nos gastamos en las fiestas populares, que ya no son tan populares, como bien dices, ¿no? Porque traemos una orquesta de no sé dónde, o un reggaetón, o el otro que hace las historias, nos gastamos un dineral, se va a la semana a la fiesta, y el pueblo sigue abandonado, sigue sucio, y sigue las aceras sin... Entonces yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio entre diversidad, entre divertirnos de las fiestas. Lo que pasa es que luego creo que también hemos dejado nuestras fiestas populares a un lado, ¿no? Esa esencia de que nacía... Fiestas de pueblo. Fiestas de pueblo, yo creo que, bueno, tienes una gran experiencia de eso, donde el pueblo vivía la fiesta, lo hemos dejado a un lado, ha venido el ayuntamiento, tranquilo, yo les hago las fiestas, hemos desplazado a la gente que era esa famosa, y tú sabrás, famosas comisiones de fiesta, donde uno hacía una cosa, el otro apoyaba, el otro añadía, y creo que esa era la gran virtud de los pueblos. De los pueblos, que se ha perdido por el yo mando, ordeno y gasto lo que me da la gana. Eso no es lo que quiere. La fiesta tiene que ser participativa, que la viva y la prepare y la realice el propio pueblo, ¿no? Hay algo que yo nunca he visto, lo he visto contado, pero que es la Concejalía de Participación Ciudadana. Pero una participación ciudadana real, una concejalía que exista y que sea el propio pueblo el que tome determinaciones. Sí. Venías, lo que tenemos ciertas edades, Antonio, como podemos ser ambos aquí, no vamos a hacer las edades para no alarmar a la audiencia. ¿Te acuerdas de las asociaciones de vecinos? Sí. Las asociaciones de vecinos que tenían en su peso específico en los pueblos. Bastante, que decidían qué hacían, que luego venía el alcalde y le trasladaban al alcalde. Que hay términos que ahora volvemos a renombrar, por así decirlo. Ahora le llamamos participación ciudadana, pero antes eran las asociaciones de vecinos, en donde todos participamos, incluso las directivas de las sociedades, cuando esas sociedades funcionaban, y hablo de Mala, hablo de Mague, hablo de San Bartolomé, hablo de Tía, es decir, la vecindad era dueño y dominaba sobre ese pueblo y decidía lo que era mejor para el pueblo. Pero hoy en día es verdad que esas figuras han desaparecido, cada vez tenemos menos en cuenta a la ciudadanía, pero me alegro que hayas hecho esa pregunta y que lo pongas sobre la mesa, el tema de la participación ciudadana, lo importante que es la participación ciudadana, porque a veces hacemos políticas a espaldas del propio pueblo, y creemos o no creemos con la suficiente capacidad de saber lo que el pueblo quiere, y a veces nos llevamos verdaderas sorpresas. La verdad que sí. Pues Víctor, la verdad es que comenzaste esta guerra ya, como dice, ayer fue ese pistoletazo, la apertura de la puerta para comenzar ahora a contarnos a más y a menos, es decir, ya como quien dice, 14 días para que llegue el día 28. Me imagino que llevas un buen equipo contigo, de gente preparada, formada, pero gente con ganas de trabajar para estos 14 días que queda para intentar conseguir lo que es la alcaldía, y si es posible con mayoría. Aunque yo creo que hay en ese municipio, y además no se te esconde a ti ni a ninguno de los que se presenta arriba, de que va a ser complicado la mayoría. Yo creo que ahí van a haber muchas minorías y que van a precisar muchos pactos. Es decir, yo como mínimo 3 fuerzas políticas para formar un grupo de gobierno. Y es una cosa que, bueno, hay quien dice que sí, que sería interesante, pero el que conoce la política y la ha vivido hace un montón de años, sabe muy bien que un grupo de gobierno formado por diferentes fuerzas políticas es complicado para poder gobernar, ¿no? Por eso es preferible esa mayoría que le llaman de rodillo, pero es que cuando único se puede realizar proyectos. ¿Tú te ves ahí con mayoría o simplemente ves que hay un grupo de gobierno compacto obligatorio, ¿no?
Y estoy de acuerdo contigo que a veces que es verdad que las ciudadanías piden que se acaben las mayorías absolutas, es lo que pide la ciudadanía cree a veces ciertamente que es más fácil, o creen que es más fácil gobernar, sobre todo por la diversidad de opiniones que entiendo yo que se puede ver desde afuera con el tema de pactos. Pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Los pactos luego son complicados. Una cosa es lo que digamos y lo que veamos en las fotos, que no, estamos de la mano, pero cuando llegamos a la noche, amigos, es complicado. Y sobre todo porque hay que gestionar esos egos, hay que gestionar esa forma diferente de pensar, porque si todos pensáramos en lo mismo, estaríamos en el mismo partido, no hay que olvidar eso, y gestionar eso muy complicado, sobre todo, como bien dices tú, ahora mismo es un erial donde es difícil de pescar, donde no sabemos, sobre todo porque muchos partidos nacionalistas, muchos partidos municipalistas, y va a ser difícil definir en un partido solo. Bueno, las esperanzas están ahí, vamos a seguir trabajando en estas 2 semanas que tenemos para intentar convencer de que Arías necesita una mayoría, porque estoy totalmente de acuerdo contigo, esa mayoría, llámese rodillo, llamaría mayoría por lo menos que dé estabilidad a Arías, porque sobre todo, porque también venimos de un circo mediático de estos 4 años, donde Coalición Canaria también ha asumido su parte de responsabilidad, pues también fue el partido más votado, pero creo que para que esos grandes proyectos, para que esas grandes ideas, para que esa área resurja y para que esa área camine, necesita ahora mismo de una mayoría que le dé estabilidad. Y creo que Coalición Canaria es esa fuerza política que puede ofrecer, primero, estabilidad, segundo, futuro. Y algo muy importante que tú apuntabas, tenemos un equipo de gente joven, gente con experiencia, luchadora. Pero hay algo muy importante, un equipo que ama la camiseta que lleva puesta. Que no a la primera de cambio se va a cambiar de camiseta y no a la primera de cambio va a cambiar de opinión, ni abandona el barco. Por lo tanto, creo que Coalición Canaria es el partido ahora de referencia en Arías. En estas elecciones tú eliges blanco, negro. ¿Qué pasa? ¿Tienes dudas? ¿No lo tienes claro? En Rincón Político debatiremos quiénes pueden ser los más fuertes, los que luchan, los que mirarán por nuestro bienestar, por nuestros intereses. Muchos son los pueblos y barrios que se sienten abandonados. Nosotros preguntamos, usted nos aclara el sistema. Esta vez que no te la cuelen. Lo que ayer fue una llama, en el futuro te puedes quemar. Rincón Político.